Contar la experiencia que estamos viviendo en los ayuntamientos esos que se denominan del cambio y esos que ya hemos venido a hacer otro tipo de políticas, pues bueno, pues no deja de tener un cierto efecto gratificante, entre otras cosas porque yo no considero que hayamos sido derrotados. Y fijaros que tenéis ante vosotros a un concejal cesado, por el que le ha pasado por encima el Partido Popular en pleno y también parte de nuestra organización política de confluencia. O sea, porque no solamente ha sido los ataques externos los que finalmente terminan haciendo fracasar una determinada forma de hacer política, sino también pues, la inseguridad que como formaciones políticas a la izquierda en ocasiones tenemos a la hora de pues la audacia suficiente para poder enfrentar los retos que tenemos. Pero yo no considero que haya fracasado lo que hemos hecho, entre otras cosas porque hemos tenido la oportunidad en 3 años de demostrar con hechos y números concretos que no estábamos muy locos cuando apostábamos por una manera y una estrategia determinada que pusimos de manifiesto desde el primer día. Lo que no podemos decir tampoco es que nos sorprendiera la situación, no solamente a la hora de la deuda que nos encontramos en la ciudad de Madrid, sino también de la estrategia con la cual teníamos que afrontar una determinada situación de hostilidad por parte del Partido Popular en el gobierno. O sea, si yo ahora os cuento pues que vaya sorpresón que me encontré cuando abrí las puertas del despacho en un edificio en Alcalá 45 y encontramos lo que nos encontramos, pues os estaría mintiendo, porque es verdad que hay cosas que son sorpresivas, ¿no? Sorprende en determinados momentos el cómo se pueden dar determinadas circunstancias a la hora de afrontar determinados hechos. Pero ni fue una sorpresa que nos encontrábamos ante una ciudad hiperendeudada, que no arruinada por la enorme capacidad recaudatoria que tiene. Una ciudad con una persona concreta puede tener un nivel enorme de deuda y depende de la capacidad que pueda tener de obtener ingresos para hacer frente a esos pagos de deuda y la estrategia que uno pueda tener, pues una deuda, yo siempre pongo el ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñillas, ¿no? Pues yo ahora tengo unas de 21 y de 18 años, valdría de ejemplo, pero deber 1.000 euros para ellas sería algo absolutamente inasumible por su nula capacidad de obtener ingresos, ¿no? Bueno, pues en este caso, el que la ciudad de Madrid llega a alcanzar los 7.700 millones de euros de deuda en el momento culmen en la época de Puig Gallardón, pues no estamos hablando de algo que no tuviera capacidad de ser afrontado desde el punto de vista de la obtención de ingresos de la ciudad. Lo que ocurre es que con un coste de oportunidad que llevamos en economía enorme. O sea, la ciudad de Madrid dedicaba el año anterior a nuestra llegada pues 1 de cada 3 euros de su presupuesto de ingresos a pagar deuda, ¿vale? A hacer frente al servicio de la deuda. Claro, cuando tú dedicas 1 de cada 3 euros a la deuda, lógicamente estás dificultando enormemente lo que es la capacidad de dedicar recursos a otras cosas. Sobre todo si utilizas este tipo de estrategia ortodoxa a la hora de afrontar la gestión económica de una ciudad. Pero nosotros íbamos con otra idea. Yo, evidentemente, ya digo que no puedo considerar ahora que fuera una sorpresa ni el nivel de deuda, ni tampoco la estrategia que llevábamos para hacer frente a ese tipo de situación. Entre otras cosas, el planteamiento, y no entiendas lo que voy a decir ahora como una enmienda a una pequeña parte de lo que has dicho, pero desde el punto de vista de la gestión, el enfoque presupuestario es clave. Y nuestra parte, que es ideológica, y yo formo parte de una organización política, como otras muchas, pero además me ocupo de la responsabilidad federal en Izquierda Unida de la economía. Entonces, imaginaros si no tuviéramos muy trillado este tipo de cosas, lo lógico que sería mi postura. Nuestro enfoque presupuestario es el de necesidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hacemos parcelitas y decimos primero a ver qué hay que pagar de deuda. No. Nuestro planteamiento económico es el enfoque presupuestario de necesidades. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesitamos en la administración pública? ¿Qué necesidades tenemos que cubrir? Y eso es lo que miramos primero. Y después ya hablaremos de la deuda. Por lo tanto, yo de lo que menos me siento satisfecho es de la gestión económica de la deuda que hemos realizado. Que aprovecho para decir, permitidme la presunción, que no es personal mía, sino de equipo. Es que ha sido excepcional. Pero yo no me siento orgulloso de haber bajado un 42% de la deuda en estos 3 años. Me siento orgulloso de que lo hemos hecho, eso, después de haber incrementado un 102% las inversiones, no en macroproyectos, sino en pequeños proyectos y medianos proyectos en la ciudad de Madrid,
o de haber incrementado el gasto denominado social en un 73%. De eso me siento orgullosísimo. Si al mismo tiempo de hacer eso mantenemos superávit presupuestario y bajamos la deuda, entonces sí hemos conseguido el objetivo. Porque una de las formas en las que podríamos haber reducido la deuda esa cantidad o incluso más es simplemente no gastando, que es lo que hizo mi antecesora en el cargo de Economía y Hacienda, la señora Dancausa, Concepción Dancausa, que luego se dedicó desde la delegación de gobierno a intentar meterme en la cárcel a toda costa, no sé por qué, pero la primera anécdota fue el primer día cuando conseguimos, no ganamos las elecciones, quedamos segundos, pero conseguimos con la alianza, en este caso a la hora de la investidura, con el Partido Socialista de Madrid, pues conseguir que Manuela Carmena fuera elegida alcaldesa. En el primer acto público que tuve en la calle me enviaron un montón de furgonetas de antidisturbios para detenernos por no haber comunicado un acto en una vía pública peatonal, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Bueno, pues Dancausa fue la que me envió a ella a ver si me gustaba aquel día, que era mi antecesora en el área de Economía y Hacienda, había conseguido el último año reducir la deuda. También lo hicieron, pero a costa de recortar brutalmente el gasto, no solo el social, del Ayuntamiento de Madrid. El gasto en limpieza, por ejemplo. Una de las cosas de las que más presumía Ana Botella, la anterior alcaldesa, era que había conseguido reducir brutalmente el coste que para la ciudad de Madrid tenía la limpieza de la ciudad. Yo le retaba y les decía, eso lo hace cualquiera. Podríais incluso haberlo reducido mucho más, con no limpiar. Yo he puesto el ejemplo, no he vivido yo en pisos de estudiantes en los que no se limpiaba ni se gastaba un euro en limpieza. Claro, pero es que somos una administración pública, se supone que el objetivo no es reducir 1.800 barrenderos y barrenderas en la ciudad de Madrid y ahorrarte dinero en la limpieza, porque luego la ciudad está mal, está sucia. Claro, no se trata de eso, el objetivo no es reducir la deuda a costa de no gastar, sino hacer un planteamiento de cubrir en la medida de lo posible y cuanto más mejor las necesidades de una ciudad que está profundamente desequilibrada. No creo que sea una sorpresa, yo no conozco Lleida hasta ese punto como para poder decir qué tipo de desequilibrios tenéis en vuestra ciudad, pero os puedo asegurar que en Madrid no da igual vivir en un barrio que en otro, ni nacer en un barrio que en otro. No solamente no tienes la misma esperanza de vida, no tienes los mismos derechos desde el punto de vista formal, sí, los tenemos en todos los lugares. Ya no diría solamente en el Estado español, podemos decir que tenemos todos los derechos por el hecho de haber nacido ciudadanos en el mundo, pero todos y todas sabemos que no es lo mismo nacer en Vallecas que nacer en el barrio de Salamanca, por ejemplo en Madrid. Y no tienes los mismos recursos públicos, pero ni en limpieza, ni en cultura, ni en educación, ni en sanidad, ni. Hay un montón de detalles que demuestran claramente que hay desequilibrio profundo en la ciudad de Madrid. Uno de los objetivos de nuestra candidatura era proceder a mitigar lo más posible esos desequilibrios territoriales que existen en la ciudad de Madrid. Y 3 años después, desde luego estaríamos absolutamente locos y no habíamos entendido nada si pensáramos que hemos conseguido los objetivos. En absoluto, estamos satisfechos con haber alcanzado todo lo que se podía pensar que era adecuado. Pero el gasto social ha pasado de 420 millones de euros a 800 millones de euros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia es que incluso con todos los marcos legales hostiles, incluso con toda la oposición del señor Montoro y compañía, incluso con todo eso, hemos logrado empujar los márgenes. Y empujar los márgenes que habrán beneficiado lo suficiente a las clases trabajadoras, a la gente con peor situación, pues desde luego de manera insuficiente, porque sigue habiendo carencias absolutamente, que no son justificables desde ningún punto de vista en la ciudad de Madrid. Ahora, que hemos contribuido a reducir esa brecha, eso es evidente, simplemente porque el sector público, en este caso, tiene un papel, y en la administración local, uno muy fundamental, realizando competencias propias e incluso realizando competencias que no son nuestras. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, como otros ayuntamientos, no tiene la competencia en materia de vivienda. Sin embargo, hemos iniciado la construcción de 4.000 viviendas públicas, mientras la Comunidad de Madrid no ha iniciado la construcción ni de una. Esa es la diferencia entre la derecha, que tiene la competencia en la Comunidad de Madrid para hacer su actuación en materia de vivienda, y el Ayuntamiento de Madrid, que no teniendo la competencia, ha iniciado la construcción de 4.000 viviendas. Ha terminado unas poquitas todavía. Estamos en fase de... Claro, porque veníamos de una situación encima de que no solamente construían o no
planteamiento de que construían o no construían vivienda, es que la que había vivienda social la vendían. La regalaban a precio prácticamente de saldo. Evidentemente, en ese tipo de situación, en ese tipo de marco, el cambio es radical. Pero no nos podíamos conformar simplemente con no vender vivienda social o investigar y poner ante la justicia, como hemos hecho, a los que la vendieron o la regalaron. Que eso también lo hicimos, o estamos haciendo. Pero el planteamiento, como veis, tiene muchísimos matices de gris acerca de lo que se podría haber hecho y hemos hecho de manera insuficiente, pero también hay elementos palpables y claros que demuestran una capacidad de hacer compatible algo que nos estaban diciendo que era imposible. Nos decían, bueno, claro, llega a la izquierda y encima además un concejal que encima además es un reconocido marxista desde el punto de vista de posición ideológica. O sea, yo no me escondo, yo no he hecho políticas, las políticas que yo quiero hacer en un ayuntamiento como el de Madrid, en absoluto. Hemos hecho políticas keynesianas, socialdemócratas como mucho y punto pelota. Pero yo no me escondo en cuanto a cuáles son mis sueños desde el punto de vista de posición ideológica y posición económica a la hora de actuar. Y eso lo que decían era que iba a ir unido a una ruina de las finanzas de la ciudad de Madrid. De hecho, la señora Aguirre, buena amiga, es una forma metafórica de hablar, la señora Aguirre lo que decía era que se iba simplemente por el nombramiento que se había realizado Manuela Carmena en cuanto me otorgó la competencia de Economía y de Hacienda, pues que se iba a disparar el gasto financiero, porque el pánico ante los inversores iba a ser enorme. Claro, evidentemente tenía su lógica si hubiéramos actuado con una de las posibles opciones que teníamos encima de la mesa. Una de las opciones que podríamos tener es que incluso teniendo capacidad de pagar la deuda, podríamos haber decidido no pagarla y hubiera sido una opción política. Yo he sido activista y fundador de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, cofundador con muchos y muchas compañeras y compañeros del Estado que han peleado precisamente para impugnar la legalidad también, pero sobre todo la legitimidad de la deuda, en muchos casos absolutamente injusta y vergonzosa, ¿no? ¿Qué ocurre? No es un tema de pragmatismo. Desde el primer minuto lo dijimos. A mí dadme mayoría absoluta y podemos hablar de otras cosas. Tenemos un gobierno en la ciudad de Madrid, primero con un grado de heterogeneidad amplísimo. No estamos solamente compañeros y compañeras de Izquierda Unida, tenemos, lo digo de verdad, el enorme gusto de estar con otros muchos compañeros que todo el mundo no plantea lo mismo, ni en cuestión de la deuda, ni en cuestión de la actuación en procesos de remunicipalización. O sea, existe una heterogeneidad, por más que hayamos sido capaces de conciliar determinadas actuaciones en programa electoral, pero tenemos posiciones divergentes en algunos casos. No pasa absolutamente nada. Tenemos suficientes elementos en común que nos permiten hacer un programa de gobierno en 3 años que es bastante ambicioso y que ha conseguido muchas cosas. Y en el tema de la deuda, desde luego lo que íbamos a conseguir es tener una posición, digamos, coordinada y común a la hora de realizar, por ejemplo, un impago de la deuda. Nuestro planteamiento ha sido muy claro. Primero las necesidades, después la deuda. Y yo dije, y os garantizo que haciéndolo de esta manera, cubriremos las necesidades y disminuiremos la deuda. Los hechos, perdonadme lo pretencioso, me han dado la razón. Pero digo yo, porque, claro, pero ya digo, no lo digo yo solo, lo decimos muchos y muchas. La gran ventaja de haber tenido los 3 años y tener la capacidad de hacerlo es que eso antes a mí me decían, tú desde la academia dices, pero luego, bueno, pues lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado porque Esperanza Aguirre decía, se dispararán los gastos financieros que tendrá la ciudad de Madrid. Yo dije, me apuesto una cena, lo siento. Me ha puesto una cena a que bajarán los gastos financieros. Han bajado, compañeros y compañeras, pero han bajado porque la política que hemos realizado al final ha sido positiva hasta para los acreedores. De hecho, los acreedores, los bancos, se me acercaban en esa época de concejal de Economía y Hacienda pidiéndome que les pidiera prestar al marxista. O sea, diciendo, pídeme préstamos. Digo, vamos a ver, pero habla con tus colegas del PP que dicen que voy a arruinar a la ciudad. Esto no es muy coherente. ¿Cómo, si yo voy a arruinar la ciudad, cómo me estás diciendo que te pida dinero prestado? Bueno, pues parece que no estaban tan acertados los del Partido Popular. Fijaros, cuando yo llegué, en la factura anual de intereses, de gasto financiero para el Ayuntamiento de Madrid, ascendía a 340 millones de euros anuales, ¿vale? Esos son los intereses de todos los años, ¿vale?
Cuando yo me he ido, cuando me han cesado, la factura de intereses era de 100 millones de euros. 240 millones de euros menos. No solo porque el porcentaje de intereses era inferior, sino porque también el volumen de la deuda es muy inferior. Ambos elementos coadyuvan a que se haya reducido la factura en términos de intereses. Claro, algunos dicen, ¿y de dónde ha salido todo ese incremento de gasto social? Pues una parte de eso, no solo de eso, luego también de políticas fiscales que citaré, pero no soy mago, ninguno lo somos, ni en economía. Hay formas de hacer política y estrategias políticas diferentes, pero no hay magia de ningún tipo. Claro, reducir la factura que se paga en términos de tipo de interés y en tipo de intereses a las entidades bancarias, lógicamente supone un elemento muy importante y muy positivo a la hora de proveerte de fondos para dedicarlo a otras cosas. Claro, eso supone un problemilla. Claro, nos decían, una de las medidas más polémicas que tuvo también en esos inicios de mandato fue decir que nosotros, dado que no íbamos a contraernos la deuda, cancelábamos nuestros contratos con las agencias de calificación de riesgos. Con esas agencias, que algunos seguramente habréis oído hablar, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que son, permitidme la expresión, son las, que suele ser además muy machista el término, pero entienden las cotillas del pueblo, o los cotillos del pueblo que hablan de la deuda de uno. Esos son las agencias de calificación. Se ponen a hablar de la deuda para que otros la compren, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Estado español o la empresa Peugeot quiere emitir deuda y entonces dice, mira, aquí tengo mi deuda, voy a hacer estas cosas así de esta manera para poder pagarla, la retribuyo de tal manera y tal. Y entonces viene Moody's y dice, qué gente más maja, qué bien lo hace, tal. Y entonces, triple A. Eso es. Claro, lo que ocurre es que las agencias de calificación, para los que somos economistas críticos, encima y además marxistas, no te digo nada, consideramos que ese tipo de actuación de las agencias de calificación tipo cotilla pueblo no es precisamente algo que tenga que ver con el rigor técnico. De hecho, estas agencias de calificación calificaban con triple A a Lehman Brothers la tarde antes en la que fuera intervenido. Esa entidad bancaria gigantesca, por cierto, con el señor de Guindos como responsable de su filial, en la filial en España. ¿Qué puede pasar? ¿Qué cosa puede salir mal? Ponerlo en el gobierno como premio. Ahora vemos siempre al Banco Central Europeo. Yo reconozco que, pero una anécdota, el día que fue allí a hacer la presentación, estaba yo en una historia allí en el Parlamento Europeo, y entonces me cogieron mis locos de la cueva de Izquierda Unida allí del Parlamento Europeo y dicen, hay que repartir currículum a la puerta y te haces el encontradizo con De Guindos. Y nada, hicimos un vídeo muy gracioso en el que yo le entregaba el otro currículum de Guindos, pero realmente nosotros lo que queríamos era el que fuera vicepresidente del Banco Central Europeo. Es ideal, el tío es gafe, o sea, revienta todo el sitio donde está. El Banco Central Europeo está todo, es el principio de su fin. Terminará siendo un banco de todos y todas en vez de ser lo que es ahora, que es el lobby bancario privado que bueno, pues está condenado directamente, porque un gafe, le hemos colocado un gafe en la vicepresidencia, está acabado. Pero aparte del matiz y de la broma, daos cuenta que lo que hacían esas agencias de calificación era tener entrevistas, en este caso con el Ayuntamiento de Madrid, con el equipo, en la que nos preguntaban cosas como que qué iba a pasar con la escuela de tauromaquia de la Ciudad de Madrid. La escuela de tauromaquia de la Ciudad de Madrid, que ni siquiera es escuela de tauromaquia propia, es si le da subvención a una escuela privada para que enseñen a dar pases de toreo a los chavales jóvenes. Fijaros lo que tendrá que ver eso con la solvencia de la Ciudad de Madrid, con la capacidad económica del equipo de gobierno actual, o con qué. O sea, estamos hablando de cosas tan absolutamente sin sentido como esa, que puede ser la anécdota más curiosa, pero os puedo asegurar que cómo íbamos a actuar en materia de desahucios. Y yo, pues, lo que les contesté directamente, diría a todos los que pueda acapararlos, como he hecho en mi vida anterior, militante. Evidentemente ahora voy muchísimo menos desahucios, por desgracia no porque haya menos, sino porque no puedo, pero ¿qué tendrá eso que ver con la capacidad del Ayuntamiento de Madrid para hacer frente a sus compromisos financieros? Evidentemente, la actuación de las agencias de calificación pues, no es otro que profundamente ideológica. Yo también actúo desde el punto de vista profundamente ideológico, lo que pasa es que yo lo digo, ¿vale? Ellos no lo dicen, las agencias de calificación simplemente no dicen que están actuando de manera profundamente ideológica defendiendo sus intereses, que es muy legítimo, pero lo que plantean es
que lo revisten de una pátina, de una apariencia de respetabilidad técnica de la que carecen. No tienen ningún tipo de rigor a la hora de plantear que alguien debe pagar más o menos por la deuda que emite. Nosotros decidimos prescindir de las agencias de calificación no por el coste de las agencias de calificación, sino porque estamos profundamente en contra de ese tipo de forma de emisión de deuda, utilizando, pues ya digo, pagando a unos para que hablen bien de tu deuda para poder emitirla. Pero eso no significa demonizar la deuda, porque perfectamente lo indicabas, Tocayo, cuando indicabas que la deuda depende. O sea, ¿la deuda es mala o buena? Depende. ¿Depende de qué? Depende de para qué la utilices y depende, cuando te dedicas a amortizarla, a qué si estás prescindiendo de algo o no estás prescindiendo. Depende. Tú puedes no tener deuda y ser un gobierno hostil a los intereses de las clases trabajadoras y populares, sin deuda. Y puedes tener una deuda enorme y haberla dedicado a mejorar la educación y la sanidad pública. Bendita deuda. Bendita deuda. La deuda no es más que un instrumento, depende de cómo lo utilices. ¿Una navaja? Pues depende. Si te dedicas a apuñalar a la gente, es una desgracia. Si partes la tarta, pues oye, pues seguramente es muy útil. Bueno, pues eso es la deuda. La deuda no es en sí mismo algo que tengamos que considerar aborrecible, depende para qué lo utilicemos. Estamos hablando de que estamos en el sistema capitalista. Cuando estemos en otro, que yo espero vivirlo, pues cuando estemos en otro podemos hablar de otra cosa, de otro concepto de deuda. La deuda, tal y como está, es un instrumento, una herramienta de política económica, como el dinero. De hecho, el dinero es deuda. Por lo tanto, estamos hablando de que la deuda, lo que nosotros hemos criticado, como vosotros habéis criticado aquí en Lleida, el problema no es que haya deuda, sino para qué se ha utilizado la deuda y qué papel ha jugado ese instrumento de deuda. ¿Por qué criticábamos nosotros que Madrid llegara a tener 7.700 millones de euros de deuda? Pues porque se utilizó, o sea, se contrajo esa deuda primero para pagar actuaciones brutales desde el punto de vista en el ámbito de la construcción de megaproyectos que no mejoraban la ciudad, pero sí mejoraban la situación de algunos actores dentro de la ciudad y beneficiaban a algunos otros actores dentro de la ciudad. Y claro, solamente unos poquitos. Y ese es el verdadero problema. El problema no era ni es que hubiera mucha deuda, sino para qué se había utilizado esa deuda. Fijaros, por poneros el ejemplo más claro. La ciudad de Madrid tiene un anillo, uno de los anillos que tiene de circunvalación, la M30, que se decidió en un momento dado, por parte del Partido Popular y de Luis Gallardón, que había que soterrarlo. Y que eso iba a costar 1.700 millones de euros, que es un pastizal. El coste final ha superado los 10.000 millones de euros. Después de la comisión de investigación que hemos hecho sobre el particular. Claro, el Partido Popular dice, pero ha quedado muy bien. Hombre, o sea, como no haber quedado bien. O sea, después de luego, ¿quién no ha tenido una desviación? Que te pones en casa a hacer algún tipo de chapuza, ¿quién no ha tenido una desviación de 7.000 o 8.000 millones de euros? Quien más, quien menos lo ha tenido, ¿no? Lo de ya que te pones, pues voy ya. Bueno, pues el ya que te pones en la ciudad de Madrid, lo que ocurre es que no es que nos costara más, es que nos costó más y le benefició a unos poquitos. Y eso es profundamente injusto, aparte de inmoral y a lo mejor ilegal, porque claro, para hacer ese tipo de cosas, el Partido Popular no tuvo ningún tipo de problema en ciscarse, con perdón, en toda la legalidad existente, por ejemplo, a efectos de la necesidad de que hubiera estudios de impacto ambiental ante una historia de esa. ¿Sabéis lo que hicieron? Fraccionaron los proyectos para que no hubiera forma de que eso... claro, es que hay gente que está imputada ahora mismo por ese tipo de cosas, pero no por proyectos de 10.000 millones de euros, por contratos de 40.000 euros o 50.000 euros. El alcalde anterior de Alicante tuvo que dimitir, echado ahí del PSOE. Que no voy a defender yo al alcalde ese, lo que quiero decir es que estamos hablando de que parece que hay diferentes medidas, ¿no?, a la hora de actuar contra presuntos incumplimientos de la ley. Porque es que esto que estoy diciendo no es que yo piense que es ilegal, es que fue declarado ilegal. El Ayuntamiento de Lleida, a través del EMU, contrató un contrato de cobertura de tipos de interés, los famosos swaps. ¿Vale? También es un instrumento perverso dentro del capitalismo, en el que te dice, alguien te vende, viene un vendedor y te dice, mira, como vemos que estás subiendo los tipos de intereses, hazte un contrato que te cubre, que siempre pagarás el 5,
y si baja al 2, no, tú pagarás al 5, pero ojo, que si sube al 6 pagarás al 5, ¿vale? Entonces el Ayuntamiento de Lleida, a través del EMU, tuvo contratado eso, y por ejemplo, para poner un ejemplo muy cercano, en las cuentas del 2017 pagamos los 200.000 últimos euros de esos intereses, del swap. Aproximadamente nos ha venido a costar, de los 3 años de vigencia, aproximadamente 700.000 anuales, la cobertura de tipos. No es que ya estuviéramos pagando mucho o poco dinero por el tipo de interés ordinario de los préstamos del EMU, porque os lo he comentado antes, pero cuando tú tienes 66 millones de euros de deuda, evidentemente el coste financiero es el coste financiero, tipo de interés, pero si tú además tienes el suplemento, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, hace 2 días, cuando tú políticamente quieres luchar contra ciertas cosas y has intentado cambiar el ayuntamiento, dices, pues voy a intentar impugnar la concesión de este préstamo y que a mí la entidad financiera, por o mala publicidad o mal informado, por motivo que sea, me devuelve el dinero. El ayuntamiento de Eibar hace 2 días le han dicho, lo has intentado, pero no tienes razón. Un juez fue a la justicia ordinaria, creo que subió a estas instancias, creo que fue Supremo, que le ha dicho que no, que el swap que había contratado anteriormente pues tenía la legalidad, pero al menos se intentó. Aquí se ha pagado tan tranquilamente. Es decir, en cuanto se habla de coste financiero, evidentemente, cuando tú te ahorras 240 millones de euros, pues parecen muchos, evidentemente, pero cuando para un ayuntamiento como Lleida te pudieras ahorrar 700.000 euros, también siguen siendo muchos. Sobre todo cuando tú tienes la parte política, que la puedes hacer a través de los ingresos, a través de los gastos. Y por poneros un ejemplo, en Lleida, algo que dedicamos a vivienda social, según la información que nos dijo el regidor en el último pleno, 18 viviendas que ha incrementado el parque de viviendas. Teníamos una partida de 1 millón de euros arrastrada de diversos años para incrementar el parque público de viviendas, 1 millón de euros. 700.000 eran directamente intereses financieros. Es decir, cuando tú te ahorras un dinero en intereses, lo puedes dedicar. El efecto multiplicador es enorme. Es lo que has comentado, el coste de oportunidad. Fijaros, en Madrid, en concreto, es uno de los elementos más dañinos. De esos 104 millones de euros de intereses el último año, 65 son de swaps. O sea, el ahorro hubiera sido todavía muy superior si no nos hubiéramos dejado una mochila cargada de piedras. Claro. ¿En qué consisten los swaps que tiene firmados Madrid, la ciudad de Madrid? Pues en unos contratos derivados, que se llaman así, derivados, unos contratos financieros que lo que hacen es que pagues un fijo con préstamos que tienes a tipo variable. O sea, aunque los préstamos esos supondrían en el momento actual estar pagando entre el 0,7 y el 0,9% de intereses en esos préstamos en concreto del Ayuntamiento de Madrid, estamos pagando el 5,5%, sí o sí. Y ese coste, clean, todos los días. Fijaros, eso es lo que se convierte además también en una herramienta que hace muy complicado que la ciudad de Madrid ya pueda bajar deuda al mismo ritmo que la hemos bajado al principio. ¿Por qué? Porque ya prácticamente toda la deuda que tenemos o es a tipo fijo o es de la que está protegida con estos swaps. ¿Qué problema tiene esa deuda que está protegida con los swaps? Que si tú la amortizas y la quitas, aún así vas a seguir pagando los intereses. No vas a poder quitarte los swaps. Yo intenté negociar con las entidades bancarias para rescatar esos swaps. ¿Sabéis cuánto me pedían? 420 millones de euros de rescate. Porque lo que tienen las entidades bancarias es oro puro. Daros cuenta, tienen el derecho a cobrar en un momento en que los tipos de interés están al 0%, el derecho a cobrar el 5,5%. Eso es oro. ¿Qué hacen? Dicen, yo te lo entrego y te pido un rescate. El rescate, 440 millones de euros, dependiendo de los días, puede oscilar un poquito, pero vamos, estamos de ese orden. Y daos cuenta que prácticamente 1.800 millones de euros de la deuda del Ayuntamiento de Madrid están protegidos por estos instrumentos financieros. Eso lo hicieron los listos del Partido Popular, ¿vale? Luego llegó el tonto marxista que se encontró con la historia, pero eso lo hicieron los listos, porque decían que, hombre, ¿quién iba a imaginarse que estas cosas se iban a dar como se han dado? Eso me decían. Y digo, pues mira, era fácil de imaginar porque cuando se contrataron estos swaps, los tipos de interés estaban al 1,5%. ¿Vale? O sea que hasta un tonto podría haber entendido que firmar esos swaps era un gran negocio para algunos.
Claro, para los que luego, cuando terminan de ser concejales o ministros, terminan yendo, a lo mejor, estoy poniendo casos hipotéticos, al consejo de administración de una entidad bancaria, ¿vale? Pero claro, los que no vamos a eso, no estamos jugando a eso, no lo entendemos y decimos, aquí lo que se ha producido ha sido una vergonzosa utilización de lo público para beneficiar a unos pocos. En este caso, ¿sabéis cuánto dinero llevamos pagados de swaps en el Ayuntamiento de Madrid? Casi 500 millones de euros. O sea, perdimos desde el primer día. Fue una apuesta que fíjate, es como dice, pues desde el 2011. Desde el 2011. Fijaros lo que se podría haber hecho con ese dinero. Lo que se podría haber hecho en términos de vivienda, pues os lo voy a decir. 50.000 viviendas. Construcción. Inicio de construcción de... ¿Qué presupuesto tenéis en Madrid? 5.300 millones de euros en términos agregados, ¿vale? Con empresas públicas y Lleida, para que os hagáis una idea, en términos agregados debemos estar en 200 y algo millones, 25 veces más sería Madrid. Pero vamos, es verdad que los gigantismos de la ciudad de Madrid, claro, pues pueden hacer un poco perder o incluso tener un poco de vértigo en la situación, pero las situaciones políticas son similares. O sea, un swap, sea de 1.800 millones de euros, en este caso son 5 swaps, o sea de 110, el efecto político es el mismo y lo que ampara su contracción o no contracción es muy similar. Con eso, como funcionan los swaps, son como seguros, o sea, te lo venden como un seguro, ¿vale? El planteamiento es que tiene lógica en el sistema capitalista que tú compres un seguro, ¿vale? Pero en este caso es como si hubiéramos comprado, yo pongo el ejemplo lo puse en la comisión de investigación correspondiente, como si hubiéramos comprado el derecho, los galos lo hacían, a que el cielo no cayera sobre sus cabezas. No sé si habéis seguido alguno Asterix y Obelix, pero eso de que el cielo no caiga sobre sus cabezas es una cosa que lo tienen como muy metida ahí en el corazón, ¿no? Entonces, lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid con sus sabios a la cabeza fue contratar un seguro porque no se cayera al cielo, ¿vale? Que lo puedes comprar, o sea, tú puedes comprar ese seguro, pero es que te cuesta un pastizal. Sobre todo que te va a costar siempre, porque lo normal es que no caiga a corto plazo, ¿vale? Pueden llegar los tipos de interés al 5,5 y al 10. Y al 10. Han estado. Pero cuando se contrataron esos tipos de interés, no era previsible. Y se contrataron. Pero se contrataron y le permitieron... A ver, cuidado. Igual que os decía antes, que al mal listo que llevaba Lehman Brothers, se le hizo ministro, luego vicepresidente del Banco Central Europeo, al mal listo que hizo esto, después de pasar por el área de Economía y Hacienda, fue a ser presidente de ADIF, que es la empresa pública que más obra pública contrata, Juan Bravo, ¿vale? O sea, esto es como premiamos a la gente. O sea, como premiamos a la gente es al mal listo, le ponemos a que contrate más obra pública, la de swaps que habrá contratado desde ADIF. O sea, estoy temblando, esperando a ver cuándo empezamos a hacer auditoría de lo que ha hecho ADIF, porque es que estamos hablando de esto, ¿eh? Es increíble que pudiera... Ya os digo, 500 millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid, más lo que se ha pagado de swaps a las entidades financieras en múltiples administraciones locales por todo el Estado, ¿vale? Y bueno, esa no es una cosa que se haya quedado en el Estado español. O sea, esto ha ido, o sea, tenemos a ciudades como Milán, o tenemos a ciudades como, no sé, ciudades griegas con las que he estado en ocasiones, a mí no me acuerdo, porque no estoy hablando de Atenas, no me acuerdo, me acordaré durante la charla, con las que he estado y donde nos han reflejado cosas muy similares. Contratos financieros que solamente tenían pues un lado del embudo muy ancho para que se beneficien las entidades bancarias y uno muy estrecho que hipotéticamente podría darle un beneficio a la entidad local. Resultado de la historia esta, drenaje de recursos de todos y todas para beneficiar a unos pocos. Esto es más viejo que andar a pie, o sea, esto es muy normal. Lo que ocurre es que se ha producido de una manera muy habitual durante todo ese tiempo. Claro, la suma de todas esas cantidades era lo que explicaba al final que la Ciudad de Madrid os decía que dedicara 1 de cada 3 euros, cuando llegamos nosotros, a amortizar deuda. El último ejercicio que yo he tenido la oportunidad de liquidar, pues los recursos destinados a pagar deuda, pagando mucha más deuda y pagando menos intereses, pues ascendían aproximadamente entre el 15 y el 18%. O sea, hemos pasado del 33 al 15%. Claro, esa es la diferencia que permite invertir más gasto social y mejorar los recursos públicos a disposición del común de la gente. Y claro, si encima además tienes un sesgo en cuanto a intentar primar
a las personas con menor renta, pues evidentemente el efecto multiplicador es mayor. Este tipo de efectos a la hora de gestionar la deuda, daos cuenta que también tienen otros elementos que también nos lo relacionan mucho con el marco legal que existe. El marco legal existente es un marco que está basado en una modificación del artículo 135 de la Constitución, que me imagino que los aquí presentes sabéis de qué va, que esa modificación del artículo 135 de la Constitución es algo aberrante desde el punto de vista de la democracia, de cómo se hizo la modificación y demás, pero yo intento quitarle importancia a esa modificación constitucional, y no porque no me haya manifestado 800 veces contra ella y porque haya firmado montones de veces para que se derogue y demás, pero realmente con ese artículo 135 tal y como está, eso no explica lo que ha pasado detrás de eso. Quiero decir, el artículo 135 tal y como está, en su apartado 3, te da la salida para no aplicar las consecuencias que ha tenido pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el Partido Popular. O sea, porque el artículo 135 de la Constitución te dice ahí, con la modificación realizada, que en una situación de emergencia, estoy diciéndolo un poco de manera para que nos entendamos todos, pero miradlo cuando queráis y veréis que en ese apartado tercero del artículo 135 dice que en una situación de emergencia no sería de aplicación, para que nos entendamos. Con el doble de paro que la Unión Europea, para mí es una emergencia. O sea, quiero decir, imaginaros que en el gobierno estuvierais cualquiera de las personas aquí presentes teniendo que aplicar ese artículo 135 de la Constitución. Creo que no lo aplicaríais igual que el Partido Popular lo ha hecho, ¿vale? Con el mismo artículo 135, que hay que derogar, porque es un tema ideológico. Igual que tú has hablado de manera de hacer políticas a través de los gastos, me gustaría que nos pudieras contar también aquella parte de política que se puede hacer a través de ingresos, porque no solamente reduciendo, sino cómo tú estás aplicando la redistribución impositiva y beneficiando o no beneficiando. Claro, a través de políticas de impuestos o de tasas y precios públicos. Claro, fijaros, termino una cosita que os iba a comentar de esto, porque si no se me ha olvidado. Lo del tema de cómo hicieron lo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para intentar limitar la capacidad de crecimiento del gasto de las administraciones públicas. Claro, ya se la podían haber aplicado a las administraciones manirrotas del Partido Popular, que lo que hacían era aeropuertos y aviones e infraestructuras inútiles. Pero eso no lo hicieron. Fijaros, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprueba en febrero de 2012, de 2011 hasta 2018, 2017 finales, el Partido Popular en el conjunto de las administraciones públicas ha incrementado la deuda en 404.000 millones de euros. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A ver, yo creo que convendremos todos que muy útil no ha debido ser, ¿no? O sea, porque si tú tienes una ley de estabilidad presupuestaria que te obliga a la estabilidad presupuestaria y te incrementa la deuda y el déficit en ese, claro, le molestaba, que era un poco algo que alguna anécdota que te contaba en la poscomida, te decía que Montoro se cabreaba conmigo porque yo decía, oye, vamos a ver, que yo llevo 3 presupuestos de 3 con superávit y reducción de deuda. Y el señor Montoro lleva 11 de 11 con déficit y con incremento de deuda. Hombre, no sé, lección en la justa. Esa chulería también, es lógico que terminará costándome lo que me costó. Pero lo que quiero decir es que es así. O sea, los 5 últimos presupuestos que ha liquidado Montoro los ha liquidado con el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, sin embargo, esa herramienta no ha servido ni para limitar el crecimiento de gasto, ni el bueno ni el malo, ¿vale? Evidentemente el Partido Popular ha crecido el malo, pero no lo ha impedido en absoluto. Y fijaros, lo que sí que ha permitido y ha sido utilizada esa Ley de Estabilidad Presupuestaria es para los ayuntamientos, que sí que hemos hecho los deberes desde el punto de vista de la gestión, para intentar limitar nuestra capacidad de incrementar el gasto, incluso aunque eso fuera sin incrementar la deuda, al contrario, bajándola, y sin incrementar el déficit, al contrario, teniendo superávit. Fijaros, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, estabilidad, hasta lo que la Real Academia Española de la Lengua dice, estabilidad es que no haya más ingresos que gastos. Los ayuntamientos, esos que íbamos a arruinar el país, esos somos los que hemos incrementado de manera sustancial el gasto social y además la capacidad de obtención de ingresos y además la capacidad de gastar mejor y más. Y todo eso con reducción de deuda. Bueno, pues esos ayuntamientos se nos han dificultado la asunción de competencias nuevas y se nos ha limitado mucho que hagamos frente a las que ya son o eran competencia nuestra. La ley de racionalización nos quitó el boli. Nos quitó el boli y nos dijo que había cosas que no debíamos hacer. Pero nos dijo al mismo tiempo que no se nos ocurriera dejar de hacerlas.
porque las comunidades autónomas no iban a ponerse a hacerlas. El Ayuntamiento de Madrid podría directamente decir las escuelas infantiles, ahí, los servicios sociales, ahí, la vivienda, ahí. Pero ¿qué pasa? Que la Comunidad de Madrid, ya os digo, tiene déficit en vez de tener superávit. No va a hacer esas competencias. Ya lo sabía el secretario de Estado de Hacienda anterior, el anterior al que ahora ha caído, no al actual, que ha venido de Andalucía lleva un mes, pero el anterior era que anteriormente había sido alcalde de Jaén. Por eso era viejo conocido mío, porque era el alcalde de Jaén que ni siquiera presentaba planes económicos financieros, que había multiplicado la deuda, que tenía déficit financiero brutal, pagaba a los proveedores ya 400 días y me venía miedo a pensiones, que pagamos a 19 días. Claro, no era muy sostenible. La igualdad ante la ley está que la ley no está evidentemente, claro, por eso yo se cabreaba porque se lo filtrábamos a los medios. Bueno, ya he dicho filtrar, pero se lo decíamos a los medios. Evidentemente, Jaén no es precisamente ejemplo. Otro que ascendió bien, el alcalde de un municipio, el más arruinado, ¿dónde podría estar mejor que como secretario de Estado de Hacienda? ¿Qué puede salir peor? Pues nada, es imposible. Bueno, pues este secretario de Estado de Hacienda planteaba en sus análisis, cosas difícilmente compatibles con la lógica y la racionalidad. El anterior fue Antonio Beteta, también del Partido Popular. Antonio Beteta mandó una circular a los ayuntamientos justo antes de que pasara el periodo moratorio de esa ley de racionalización para decir, oye, eso que pone la ley de que soltéis las competencias, no las soltéis, ¿vale? O sea, no lo ponía así, porque es que se hubiera producido un verdadero caos. O sea, imaginaros que los ayuntamientos hubieran dicho, dejamos de hacer estas cosas, que las hagan las comunidades autónomas. Os iba a decir, a lo mejor teníamos que haberlo hecho. Lo que pasa es que nos sigue importando la gente y que no nos deje importar. Y yo, desde luego, lo que no creo que tengamos es capacidad de decir, oiga, los servicios sociales, echar así, bajar el cierre y que que el ingreso madrileño de integración que lo gestione la comunidad autónoma y que lo evalúe la comunidad autónoma. Porque entonces la gente pues no lo cobraría. Entonces ese tipo de cosas yo creo que no tenemos ni hemos tenido, iba a decir la tentación solamente desde el punto de vista de maldad, solamente, pero evidentemente no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Pero ¿sabéis cuánto gasto que está realizando la Ciudad de Madrid por competencias que tendría que estar realizando la comunidad autónoma y pagando la comunidad autónoma? Y no habéis reclamado a la comunidad autónoma. Sí, ¿no? Es una de las cosas que hice y tampoco me generó muchas amistades el hecho de... El plan económico financiero que presentó la Ciudad de Madrid bajo mi mandato fue decir, entre otras cosas, que íbamos a obtener los ingresos reclamando esas competencias no abonadas por parte de la Comunidad de Madrid y del Estado. 550 millones de euros anuales. En un presupuesto de 5.300 estamos hablando de una salvajada. De una salvajada de dinero. Que yo lo que decía es, oiga, no me lo pague si no quiere. Bueno, no lo poníamos así, pero no me lo pague, pero no me diga que estoy incumpliendo la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria. Yo, en vez de tener 800 millones de euros de superávit, que es lo que preveo, en vez de 1.000 millones del año anterior, voy a tener 800. Pero en vez de 800, tendría 1.300 si usted me pagara lo que me debe. Con lo cual, mi forma de hacer un plan económico financiero no es haciendo recortes, sino exigiendo que me paguen lo que me deben. ¿No les pareció bien? Rechazaron el plan económico financiero. Es lógico que lo rechazaran, porque lo que hacía era poner un espejo delante de una verdadera vergüenza. Es un modelo de marco, un modelo de financiación autonómica y local profundamente absurdo y profundamente ridículo. Porque permite, entre otras cosas, la competencia, en plan dumping fiscal, entre comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid está presumiendo de no cobrar impuestos sobre patrimonio a las grandes fortunas, ni el impuesto de sucesiones y donaciones. Es que se están yendo 2.500 millones de euros todos los puñeteros años a manos de 2.500 familias, no más, que son las que se benefician de eso. Y esos 2.500 millones de euros, pues mira, 500 son de la Ciudad de Madrid. O sea, están robando. ¿Y a quién se lo están quitando? Pues a las clases populares y trabajadoras, y se lo están dando a estas 2.500 familias. Normal, si es que el Partido Popular hace eso, si es normal, y Ciudadanos quiere lo mismo. Perfecto. Ahora, la gente tiene que saber. Nuestro planteamiento es marco de financiación autonómica y local justa, que haga que cada palo aguante su vela, porque claro, la Comunidad de Madrid presume
presume de tener los impuestos más bajos de todas las comunidades autónomas. ¿Y qué hace todos los años? Incrementar la deuda. Vamos, es el tocomocho perfectamente, pero es que les funciona, porque los medios de comunicación parece que no se quieren dar cuenta de la historia. Das cuenta, están haciendo rebajas fiscales a los ricos y están cargándoselo en la mochila de la deuda a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Bueno, digo del país porque lo que hace la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale?, supone que les supone un problema a Cataluña, al País Valencià, a Andalucía, a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado. O sea, ese tipo de actuación a nivel de comunidad autónoma, y las amnistías fiscales, y si queréis hablamos de todo, y el nivel cada vez menor de progresividad en los escalones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, estamos hablando de que todo está relacionado, pero a efectos locales, fijaros si esto tiene importancia, tiene tanta importancia como que condiciona la capacidad de actuación por parte de un gobierno municipal, que tiene un marco legal hostil. Aún así, marco legal hostil, ¿se pueden hacer cosas con los ingresos? Claro que se pueden hacer. Primera medida que tomamos nosotros. En la Ciudad de Madrid es verdad que no es igual por el volumen y la potencia recaudatoria que puede tener con respecto a otros municipios de menor enjundia o de menor capacidad económica, pero fijaros lo que conseguimos. Hicimos la ley, tal y como está, en el impuesto de bienes inmuebles, la contribución urbana conocida para todo el mundo, tú no puedes poner tramos diferentes en las viviendas residenciales. O sea, una vivienda residencial de un valor catastral muy grande, de 2 millones de euros, un palacete en la Castellana, tiene el mismo tipo impositivo que un piso en Carabanchel, pequeñito, ¿vale? Entonces, el mismo tipo. En el caso ahora mismo actualmente en Madrid, el 0,50, ¿vale? El 0,50, entonces dice un liberal malentendido, uno del Partido Popular cualquiera. Hombre, el impuesto es progresivo, porque el 0,50 de 2 millones de euros es más dinero que el 0,50 de 10.000. Creo que aquí no tendré que explicar, seguro, pero no por tema técnico, sino porque todos y todas sabemos que eso no es la progresividad. La progresividad no la puedes encontrar en un impuesto como ese o en un impuesto como el IVA. Porque claro, ya dicen, no, hombre, Ana Patricia Botín paga mucho más IVA que tú, porque consume mucho más. Claro, como consume mucho más, le sumas el 21% a todo lo que consume, claro, ya paga más IVA que tú. Ya, pero así no se redistribuye renta. Se redistribuye renta si hay porcentajes superiores para rentas superiores, ¿vale? Como eso no se puede hacer en las viviendas residenciales, utilizamos una puerta de atrás, que sí está legalmente contemplada, y es en los inmuebles que no son residenciales, o sea, los que están afectos a actividades económicas, ¿vale? Se puede utilizar esa diferencia, o sea, poner tipos diferentes dependiendo del valor. Solamente para el 10% de inmuebles de mayor valor de cada actividad, o sea, en lo cultural, hotelero, deportivo. Esta la conocemos bastante bien, si me permite este cojo. Sí, claro. Vosotros me estás comentando de que antes a vuestra llegada esta medida no existía Y la pusimos en marcha. y la pusieron en marcha. El Comú de Lleida la ha propuesto y nos la han tumbado. Pero permite, de manera muy sencilla, fijaros, Sí, pero demostrar primero lo que se puede hacer con la normativa en vigor y lo que se podría hacer si además eso lo llevamos a la otra parte en la que no se puede hacer, que son los inmuebles residenciales. Fijaros lo que se quiso en Madrid. Nosotros en Madrid lo que hicimos fue bajar el IBI a todo lo residencial, cosa por la que pedí perdón. Porque bajar el 7% el IBI a la vivienda del Valle de Salamanca y a la vivienda de Usera es actuar de manera regresiva. Y yo me siento, o sea, no lo digo de manera metafórica, dije, pido perdón por actuar de esta manera, porque no me gustaría que esto tuviera que volver a repetirse, porque le bajamos, a lo mejor en el IBI, 15 euros al de Carabanchel y 300 al de Ciudad Lineal. Y eso es injusto. Hicimos esa medida de manera injusta, le bajamos al 100% de los propietarios de viviendas residenciales. Y a Mancio Ortega seguro que daba saltos con las orejas. Compensamos. Pero compensas, claro. Compensamos por el otro lado. En actividades económicas lo que hicimos fue al 10% de inmuebles de mayor valor en todos esos aspectos, o sea, a los estadios deportivos mayores, ya os podéis imaginar a quién le tocó, a los hoteles de mayor valor, a los centros comerciales de mayor valor, así todo. Ahí a eso lo subimos entre el 7 y el 9%. Resultado de la historia, subimos el IBI al 0,3% del conjunto de todos los recibos, 0,3%. Y le bajamos al 99,7%. O sea, a la tienda de chuches del barrio también se le bajó el IBI, porque no tenía un valor catastral de 1 millón de euros. Al Corte Inglés lo subimos.
Resultado de la subida del 0,3 y bajada al 99,7, 100 millones de euros más de recaudación anuales. Pero eso que revela... Y se le bajó al 99, eso lo que revela es la enorme polarización de la riqueza de una ciudad como Madrid, Sí. cuidado, y en todos los sitios. Esa polarización, yo he hecho estudios con más bases de datos catastrales de otras ciudades y es tremendo. La riqueza, fijaros qué novedad os voy a decir, o sea, tampoco tiene que venir Piketty para decirlo, la riqueza está concentrada en pocas manos. Con lo cual, a esas pocas manos que tienen mucha riqueza, si les das, pues entonces recaudan mucho. No hay que ser muy listos, es que tampoco les dan mucho, ¿no? se cabrean, también os digo, porque vinieron a verme, por ejemplo, los sindicatos de grandes empresas de distribución, o sea, lobbies empresariales potentísimos que evidentemente preferían otro tipo de medida. La medida que preferían era que se repartiera de otra manera la carga tributaria en cuanto a subidas y bajadas. Decían que era mucho más justo que lo repartiéramos de manera lineal entre todos. Y yo dije que ya puesto, digo, ya por una vez que me voy a poner colorado, me pongo colorado de una vez. Hay que tener poca vergüenza, ¿eh? Reconozco que, esto no sé si lo puedo, pero lo puedo decir, me ayudó el apellido de uno de los tres sindicatos de grandes empresas de la distribución, que se apellidaba Millán Astray, y eso me ayudó un poco a hacer un esfuerzo y seguir por el camino que habíamos planificado, ¿vale? Eso y que había verdaderas injusticias de grandes edificios en la zona centro de Madrid que encima están dedicados pues, a vender camisetas o bañadores o cualquier otra cosa y que no pagaban prácticamente IBI, no solamente por este tipo de efecto, sino porque tenían bonificaciones por edificios de patrimonio histórico y similar. Con lo cual tenían bonificaciones del 99%. O sea, ya daba igual ponerles el 0,50, el 1 o el 1,20 de IBI, porque tenían una bonificación del 99%. Se la quitamos, compañeros. Entonces, había gente que pasó de tener hoteles de nombres cortitos y conocidos, pues que no pagaban más que 1.000 euros de IBI a pagar a lo mejor 300.000. Y decían, es que no nos ha subido un 7%. Hombre, es que como quitan una bonificación a la que no tienes derecho directamente. Entendemos que legalmente no tienes derecho. ¿Se han hundido esos grandes emporios empresariales por nuestra tributación? Pues no. Y una pregunta que te quiero hacer. ¿Han destruido empleo? Pues, porque normalmente las preguntas vienen asociadas. Planteamiento. Se iba la actividad económica se iba a destruir en la ciudad de Madrid. Pues mira, no, pero yo no sé en qué grado, porque siempre es un tema de difícil análisis saber qué hubiera pasado si, o sea, si esa tributación no hubiera entrado en las arcas municipales de la ciudad de Madrid, habría engrosado las cuentas de resultados de estas empresas. Y estas empresas, por ser magnánimas, hubieran contratado empleo digno y no precario en una cantidad tan importante como para que no se hubieran quedado ni un euro más de beneficios, naranjas de la China. O sea, quiero decir, pero es pura especulación. Lo que sí que os digo es que los datos de empleo en la ciudad de Madrid desde que tomamos esa medida a la actualidad, objetivamente, han crecido. Ahora, ellos dirán que habrían crecido más si nosotros no hubiéramos pegado un hachazo fiscal. Y yo lo que digo es que con ese hachazo fiscal, que en absoluto es un hachazo fiscal, estamos hablando de crecer 100 millones de euros en una recaudación de 9.000 millones, pues yo no considero que sea un hachazo fiscal. Pero evidentemente eso lo que ha permitido es actuar, que yo les decía, pues si yo lo que estoy haciendo es seguir lo que dice la FAES. Lo que no se lo terminó de leer. Yo le dije, vosotros decís que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente para que luego puedan consumir y tal. Digo, pues yo lo que estoy haciendo es bajarle el dinero, el IBI, a toda esa gente en la ciudad de Madrid para que luego puedan comprar en vuestros establecimientos comerciales. Pero no me creían. Decían, ¿le estás utilizando la demagogia? Digo, pues a lo mejor un poco sí, pero quizá a lo mejor, o sea, yo he chuleado mucho a esta gente. O sea, yo reconozco que me he ganado lo que me he ganado y más cosas. Pero de distribuido la riqueza. Claro, pero que yo lo que les he dicho es que la distribuyo por un afán liberal de la economía, de darles dinero a la gente para que luego a su vez compren en sus establecimientos. En un momento en el que se puso colorado. Aplicó la palabra liberal, se puso colorado, porque evidentemente a quien tú no le aplicabas el 10%, me decían, se te quedaba por abajo. Me decían esto, claro, me decían estos, a veces me decían, no, pero ¿y no puedes hacerlo la subida en varias etapas? Y digo, no, mira, ya. ¿A qué te pones? Mejor, en efecto. Yo dije, mira, ya que nos ponemos, lo hacemos de una vez. Es muy divertido gobernar cuando tienes la posibilidad de redistribuir un pelín la riqueza. En cuanto a política, digamos, de ingresos,
la media gorda. Normalmente es el IBI. Hicimos más cosas, ¿no? Hicimos más cosas en IBI. Fijaros, Porque te ha dado, bueno, yo lo digo porque te ha dado muy poco margen, quiero decir, porque te ha dado más el ahorro en gasto financiero que realmente la redistribución de la riqueza. Sí, pero bueno, hemos hecho más cosas. Evidentemente. Ahora os cuento. Fijaros, en el tema del IBI tomamos otra medida al año siguiente. El siguiente año, en 2016, que un proceso, bueno, fueron dos medidas. Una de regularización catastral, que es una inspección a lo bestia, ¿vale? Una inspección a lo bestia que afloró un montón de patrimonio no adecuadamente declarado en el IBI. O sea, en Madrid faltaban muchas piscinas por declarar, por poner un ejemplo. Muchas piscinas que no estaban pagando como elemento tributario, por ejemplo, o sitios donde teóricamente había un solar y había un edificio de 4 plantas, o había un edificio que decía no ha sido reformado desde 1930 y decías, joder, pues esto está nuevecito. O sea, entonces, toda esa regularización catastral incrementó sensiblemente la recaudación. Y luego también hubo otro, claro, también eso nos generó pues eso, diferencia en recaudación porque tú incrementas las bases tributarias, claro, que es lo que dijo gente que no estaba, que es lo que dijo, que es lo que viene a cogerse los liberales cuando aplican las amnistías fiscales, ¿no? Para limpiarse la conciencia. Sí, sabemos que es injusto, pero como aflorará un montón de patrimonio, el hecho de tributar por este patrimonio es el beneficio que tiene la sociedad. Y es, digamos, la aplicación que hacen en Madrid es, nosotros tenemos un valor catastral de una vivienda, de una planta, pero tú habías reformado a 3, no me lo habías dicho, tu valor catastral pasa de 100 a 300 y ahora tributas por 300, que es lo justo, por lo tanto, yo te ingreso el 0,3, el 0,5 de tu valor catastral. Y no te cobro multa, pero a cambio me vas a tributar a cualquier edad. Fijaros, además de eso hicimos un proceso de revisión de valores catastrales en los sitios, en los lugares de Madrid donde más había bajado el valor, que fue una de las maneras de bajar el IBI, además sin tocar el porcentaje de impuesto. Y es que había muchos barrios, concretamente fueron 390.000 viviendas de los 2.300.000, casi 400.000 recibos de viviendas, ¿vale? O sea, un porcentaje importante, casi un 20%. Casi una de cada 5 viviendas estaban en barrios en los cuales el valor catastral había caído en la época de crisis de manera especialmente acusada, superior al 20%. En esas bajadas lo que hicimos fue actualizar el valor catastral y ha supuesto bajadas hasta el 40% del IBI, además del 7% que habíamos bajado anteriormente. O sea, ha habido gente a la que le ha bajado casi el 50% del IBI. Pero han sido los pobres. Y eso a Begoña Villacís le toca el corazón, ¿vale? Porque está muy en contra, en que le bajemos y dice que soy populista y que le bajo el IBI a la gente que vota a Podemos. Y digo, si yo mis compañeros de Podemos, y los quiero mucho, pero yo soy de Izquierda Unida, y a Izquierda Unida no nos vota nadie, o sea, nos vota muy poca gente. Con lo cual no lo he hecho por eso. Pero Ciudadanos se piensa que es que lo que hemos hecho ha sido bajar el valor en los sitios donde hay pobres. Mira, compañeros y compañeras, la bajada de valor es verdad que ha afectado más en los barrios más deteriorados, más duros, donde más trabajadores y trabajadoras hay. Vaya noticia, como cuando descubrió que hacía ideología desde el área de Economía y Hacienda. Me dijo, Ciudadanos, ¿lo estás haciendo a propósito? Sí, bueno, no. Me falta ponerme así, sí, evidentemente. Sí, estamos haciendo ideología con eso también. Pero el valor catastral no lo doy yo. Lo da la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, que dependía de Montoro, con el cual no me llevaba muy bien. O sea, fijaros la lógica del planteamiento. Esta bajada a 371.000 inmuebles, además de la bajada a todos los inmuebles del 7%, nos dio una bajada que en efecto tributario es reducidísima, aunque le bajemos mucho, porque son valores catastrales que son una mierda. Es el Estadio Bernabéu, pues suma 20.000 hogares con respecto a... Bueno, pues es que está chupado hacer política tributaria así. Ahora hay que querer hacerla. Hay que querer hacerla. Imaginaros lo que podríamos hacer con el Boletín Oficial del Estado y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Imaginaros lo que podríamos hacer. Imaginaros lo que podríamos hacer. Ellos ya se lo han imaginado y por eso precisamente no nos tienen en mucha estima. Ellos se imaginan y saben lo que podríamos hacer con eso, o con las deducciones del impuesto sobre sociedades, o con las actuaciones en materia de fiscalidad con las transacciones financieras internacionales, porque hay capítulo mollar, y no lo poco que tenemos en los recursos tributarios municipales. Aún así, fijaros que la capacidad con el IBI, con estas 3 medidas que os estoy diciendo, cada municipio a un determinado nivel, pero la concentración de riqueza es acusadísima en todos los lugares. No es lo mismo a lo mejor un municipio más agrario que en un municipio, pero
uno no tendrá el mismo nivel de estadios de fútbol o de centros comerciales en Madrid a lo mejor que en Tarragona, pero lo que sí que puedo asegurar que es que esa enorme disparidad no es propia solo de Madrid, ni muchísimo menos. Y que esa disparidad permite actuación incluso con el marco legal existente. E incluso lo que permite es que cuando uno está en la oposición y no se lo dejan hacer, al menos revelar de forma clara con la matrícula, decir, mira, esto es lo que te estás perdiendo porque estás sirviendo los intereses de estos poquitos recibos. Y si encima además lo combinas con lo que podrías hacer en beneficio del 99%, pues entonces al menos nos podemos quedar conformes de que la razón la tenemos, independientemente que nos la den. Que nos la den. Y ya casi, siendo la última pregunta que te quiero hacer, cuando vosotros estáis aplicando este tipo de medidas ideológicas, porque al final porque son ideológicas, la repercusión a la gente de la calle le llega, es decir, hasta ahora vienen los poderes fácticos, te ponen la venda y te dicen te vendo esto. Yo te estoy, digamos, enseñándote que bajo el imperio de la ley, que es la palabra que tú siempre tienes, bajo el imperio de la ley te estoy demostrando que yo puedo hacer política redistributiva, ideológica, porque yo pienso en la redistribución de la riqueza, pero a la gente al final le llega el mensaje de que tú lo estás haciendo y tú lo estás notando en el bolsillo, quiero decir, porque tú al que le bajas 5 euros el recibo te dirá muchas gracias, me has bajado 5 euros, pero no me iré al Corte Inglés a comprar. Pero te llega, pero le está llegando a la gente. Si lo complementas con más cosas, sí, porque yo creo que fijaros, lo hemos complementado con más cosas. Fijaros, los precios públicos para el acceso a las instalaciones deportivas, de media un 45% menos. ¿Porque son tasas? Claro, o sea, son y precios públicos que hemos bajado de forma directa. Desde la inscripción en ligas municipales de deporte, que tienen incluso bonificaciones, equipos de mujeres 100%, no pagan. Las guarderías. Escuelas infantiles, reducción de media del 65% en la tarifa. Y hay gente que tiene reducción del 99% porque no pagan prácticamente nada. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho depender de la renta. Y entonces hay gente que paga lo mismo que pagaba con el PP, no, un 15% menos, y gente que paga un 99% menos. Porque lo que hizo el Partido Popular en la ciudad de Madrid fue, cuando más llovía, y cuando más llovía y la gente tenía más problema para poder, por situación de precariedad en el empleo, con sus reformas laborales, cuando más necesitaban la escuela infantil pública, pues en ese momento disparan la tarifa. Y decían, es que hay plazas libres, no te joden. Es ideológico. Profundamente ideológico. Claro, como lo hacían profundamente ideológico, nosotros el planteamiento es justo el contrario. Más plazas en escuelas infantiles, 13 escuelas infantiles nuevas que hemos puesto en marcha, bueno, estamos terminando de poner en marcha, están en construcción algunas de ellas, y lo que hacemos es bajar la tarifa. La de acceso a instalaciones deportivas, la de, por ejemplo, ha habido algunas modificaciones en otras tasas y tributos, pero son de menor importancia desde el punto de vista recaudatorio, pero por ejemplo se ha subido el impuesto de los vehículos, el numerito del coche, se ha subido al máximo a vehículos, pues eso, Ferraris, las Rosas, todos estos, ¿no? O sea, vehículos de más caballaje, pues a esos, entonces se molestaban mucho porque decían que claro, como tú tienes un coche muy viejo y muy... Y digo, pues será por eso, lo habré hecho por eso. Se metieron, ya da igual, o sea, yo no tengo ¿cómo se llama? El Jaguar en el garaje, no tengo garaje entre otras cosas, tampoco tengo Jaguar, tengo un Citroën Salapicasso de 19 años y lógicamente pues me critican porque contamino mucho, cojo el coche poquísimo, de verdad, pero me pilló el OK diario con mi coche y como no podía criticar mi volumen genial de coche, pues decían que es que yo iba con un coche contaminante. El concejal de la Universidad va contaminante por la no es el de medio ambiente al menos. Pero lo que quiero decir, le hemos subido el impuesto de circulación a esos vehículos de más caballos y hemos puesto en marcha la tasa de cajeros, por ejemplo, que las entidades bancarias pagan hasta 800.000 euros, ¿vale? O sea, sí, chocolate del Loro, pero revela una cosa que, claro, la ocupación en el espacio público, si eres un hostelero y tienes una terraza de un bar, tienes obligación de pagar. Si eres una entidad bancaria, hay gente que dice que no. ¿Por qué? Pues si tú utilizas el espacio público, pues tienes que pagar también. Así de claro. También hicimos otra cosa que es numerar de otra manera el espacio público de las calles porque eso afecta el valor de las calles. Actualizar el valor de las calles quiere decir que hay calles en Madrid que por el efecto de la propia crisis, habían bajado muchísimo. En Vallecas, en Villaverde.
Había calles... Y basuras también nos aplicará. Había calles, por ejemplo, las zonas mejores de Madrid, la crisis no les ha tocado. Valen más, incluso comparativamente con respecto a antes, pero también objetivamente con respecto a antes, no han perdido. Serrano, Gran Vía, Alcalá, no han perdido valor. No solamente no han perdido, han seguido incrementando durante la crisis. ¿Qué pasa con la revisión de índice de calles que hicimos? Pues que les ha subido el impuesto a todos estos que están situados en estas calles. ¿Les tienes manía? No, eso decía, y claro, pero que no es un tema de manía, es un tema objetivo. En este caso, valor catastral, es verdad, yo vivo en un barrio obrero, eso también es verdad, pero claro, dice, lo nota la gente, pues la gente que paga su impuesto de actividades económicas, que solamente parte de determinado valor, o que tiene su valor catastral, pues le afecta. Pero también le afecta a veces mucho más de manera cuantitativa, más importante, si luego va a alquila una pista deportiva en el polideportivo municipal y se le rebaja un 40%. Y si en el acceso a la cultura tienen bonos que les permiten a los jóvenes ir gratis a las actividades, a las actuaciones teatrales o a los conciertos que realiza el Ayuntamiento de Madrid. Para eso son las políticas públicas. Yo creo que sí se nota. Ahora, evidentemente, no es un tema solamente de que se note, es que para que se note también hace falta el correspondiente eco mediático y con ese no contamos. El favor mediático no contamos. Ha tenido muchísimo más protagonismo que todas estas medidas que os he contado yo y que seguramente la inmensa mayoría no conocíais, ni conoce la mayoría de la gente, a lo mejor los más frikis sí, pero me refiero, la inmensa mayoría no las conoce porque la gente sí que sabe, por ejemplo, que hubo unos determinados trajes de Reyes Magos o unos titiriteros en una plaza de Madrid en el que un muñeco violaba a otro muñeco, cosa que yo no he sido capaz nunca de entender, como un muñeco es capaz de violar, por mucho que, no sé. Pero bueno, eso que llevó a la cárcel a 2 chavales durante, claro, Gora Alcaeta. Era esa palabra. O sea, eso, sin embargo, ha sido conocido por todo el mundo. Estas medidas que no son el socialismo real, que son planteamientos que yo creo que tienen más de sentido común que de posición ideológica profunda. La de Reyes fue su personal. Claro. Entonces, hemos conseguido que... ¿Contratación pública? En contratación pública es una de las cosas con las que personalmente más orgulloso me siento, y es poner en marcha mucho antes de lo que la ley de contratos ha obligado, y va mucho más allá, la contratación pública con cláusulas sociales en esa contratación pública, que lo que ha hecho fundamentalmente ha sido encarecer los contratos que estamos sacando, de lo cual me siento orgullosísimo. Si va ligado eso a que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras mejoren, que han mejorado de manera sensible en auxiliares de información, en bibliotecas, en gente que está, antes estaba sujeto a la posibilidad de escaparse del convenio, por ejemplo, y ahora no. Eso mejora la vida de la gente. Y bueno, pues te lo dicen los trabajadores y trabajadoras. Y esos elementos lo que hacen es que, evidentemente, tenga un coste superior a la contratación pública. Pero es que las políticas públicas no pueden hacerse al margen de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay gente a la que le da igual eso, a nosotros no nos puede dar igual. Es imposible que nos dé igual. No nos puede dar igual tener a gente esclavizada haciendo servicios públicos que a gente que esté contratada en mínimas condiciones de dignidad y bienestar. Pero estamos todavía muy lejos de conseguir que ese efecto, porque yo creo que los servicios públicos hay que prestarlos de manera directa, no indirecta, no con contrataciones. Y tenemos todavía en Madrid montones de cosas subcontratadas, externalizadas. El nivel de contratación externo es brutal y eso hay que intentar mitigarlo o evitarlo. Y ha habido también mucha falta de audacia por parte de este gobierno, que evidentemente estaba peleando en muchas pistas al mismo tiempo, pero los obstáculos que se ponen para la internalización de servicios, que son enormes en el momento actual, o sea, la propia ley de presupuestos evita que tú puedas incrementar la plantilla pública aunque tengas dinero para pagar a la plantilla pública. Sin embargo, si puedes, a lo mejor sacar la licitación del contrato. Una de las cosas que me encontré yo en nada más llegar, una de las cosas que era más llamativo es que, fijaros, estábamos pagando pues aproximadamente unos 4 millones de euros al año, bueno, incluso más en el siguiente, pero bueno, un número redondo, 4 millones de euros al año para una determinada desarrollo informático en la agencia tributaria, una cosa que, claro, que no se podía hacer internamente por el IAN, que es un instituto propio del Ayuntamiento de Madrid que se encarga de la parte informática. 4 millones de euros, y digo, bueno, pues, ¿pero cuántos informáticos necesitaríamos? Pensaba yo, no tenemos que contar. ¿Cuántos informáticos pensáis? 4. 1.
6. Sí. 6. Digo, joder, pues no sale caro el programita, ¿eh? Bueno, ya ves, 4. Claro, es que no sale carísimo el programita. O sea, claro, es que ese es el tema. El tema es que tú lo externalizas y claro, pues tienes que pagar el know-how, todo lo que quieras y el beneficio gigantesco de la empresa. O sea, Lógico. Si hay Sí. trabajadores propios no lo pueden hacer, tienes por obligación contratar una empresa Sí, externa. o sea, el coste de los mejores pagados del ayuntamiento en ese tipo nos podría hacer que esta historia nos hubiera costado, con seguridad social y todo, pues en torno a unos 400.000 euros. Hombre, la ley de estabilidad presupuestaria, pones 400.000, pones 4 millones, ¿qué cogerías? Los 4 millones, claro, desde su perspectiva, los 4 Sí, millones. claro. Pero de la estabilidad presupuestaria no tiene que ver con otras cosas. Claro, planteamiento, eso hay que reventarlo, o sea, hay que reventar ese armazón legal que a lo que va es a otras cosas, a impedir que se internalicen las cosas. Lo de la internalización no es capricho. Nosotros algunas cosas hemos sido incapaces de poder revertir la externalización producida, que es un eufemismo de la privatización de los servicios públicos. Pero algunas cosas sí hemos sido capaces de hacerlo. Uno que no es muy vistoso desde el punto de vista de contarlo, pero lo tengo que contar, es la funeraria. La funeraria era de gestión privada en la ciudad de Madrid. 516 trabajadores y los cementerios, la gestión de los sanatorios y demás. El último año de gestión privada perdió 233.000 euros. Primer año de gestión pública, bajo mi vicepresidencia, precisamente única persona que conoceréis, que soy vicepresidente de 2 empresas funerarias públicas, pues 4.100.000 euros de beneficio. Menos 233.000, primer año de gestión pública, más 4,1 millones de euros de beneficio. Lo has hecho con los muertos. Con los muertos. Claro, algunos a veces decían que los estamos matando, que no sé qué. No, muertos ya estaban. Pero es muy sencillo. Yo ¿Puedes explico. repetir las cifras? Menos 233.000 euros de pérdida del último año de gestión privada. Primer año de gestión pública, más 4,1 millones de euros de beneficio. No hemos subido las tarifas, o sea, es muy sencillo. Daros cuenta que la gestión privada tenía, entre otras cosas, un contrato en el que había una cláusula en el que ellos se llevaban el 20% antes de impuestos por la gestión privada de esa empresa, aparte de sus sueldos. En la actual situación, pues en vez de gestionarlo con sueldos carísimos de gente de estas privadas, pues lo gestionamos, pues eso, gentuza como yo, así pues de estos que no cobramos para asistir al consejo ni nada, y bueno, pues no le pagamos el 20% de mordida a la empresa privada. Y bueno, tampoco les compramos los ataúdes a una empresa amiga de los anteriores propietarios, de los privados, que vendían los ataúdes más caros, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno no hace cuando le importa el dinero público, ¿vale? El resultado, pues que en vez de perder dinero, ganamos con menos muertos. Que es porque el año pasado tuvimos, que es lo que ha hecho que la ABC haya atacado brutalmente contra mí, que hemos perdido cuota de mercado. Nuestro objetivo no es tener cuota de mercado. Nuestro objetivo es prestar un servicio público de manera adecuada, justa, bonita y además eficaz desde el punto de vista económico. No solamente hemos hecho eso, sino que nos encontramos, cuando recuperamos la empresa, que había un déficit de inversiones en los cementerios de Madrid. Es lógico. La empresa privada lo que hacía era embolsarse el dinero e invertirlo justito. Invertirlo justito. De inversión, pues de tener los cementerios en condiciones. Bueno, pues hemos hecho el déficit de inversiones auditado por una empresa externa privada era de 25 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues nosotros hemos hecho un plan de inversiones en los cementerios trianual, que acaba el año que viene, de 30 millones de euros y ya hemos invertido 20. O sea, hemos enjugado el déficit de inversiones, prácticamente su totalidad, y encima además ganamos dinero con menos muertos. Bueno, Y encima además no presumimos de ser muy listos. Porque son Esto, más ricos y pagan más. podríamos decir eso, pero tienen mejores servicios. No, entre otras cosas hemos hecho, por ejemplo, cosas con todo detalles. Al final es también utilizar la economía. Es un sector liberalizado en el tema de los sanatorios. Los cementerios no, pero los sanatorios están liberalizados. La empresa privada tenía también, además, en España, tiene su propio negocio fuera de la gestión de la empresa pública. Pues le hacía la competencia desleal a su propia competencia porque le interesaba. Lógico. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues hemos reformado, estamos reformando, hemos invertido para reformar los 2 sanatorios públicos
para que estén en mejores condiciones, le damos mejor servicio a la gente y la gente pues empieza a ver que a lo mejor si tratas bien a la gente, a lo mejor a la hora de elegir haces política comercial, que también en el caso de muertos hay que hacerla, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, simplemente con hacer una mínima gestión de mirar por lo público, pues vaya, resulta que se puede hacer rentable. Pues hemos demostrado una cosa bastante evidente, y es que las empresas públicas, si las gestionan los que creen en lo público, es que son rentables. Que el objetivo no es que sean rentables desde el punto de vista de la generación de beneficios. ¿Con que funcione? Me basta con empatar y prestar el servicio en las mejores condiciones posibles. Pero en este caso se demuestra, y ya le digo, ahora ya no nos pueden decir, venga, pero esto lo estás elucubrando tú desde la cátedra en la universidad. No, te lo estoy demostrando con el primer año. Bueno, ahora llevamos ya medio año de gestión del segundo año y el medio año nos lleva a ritmo no de ganar 4,1 millones de euros, sino de ganar 4,8. ¿Vale? O sea, hemos mejorado, el segundo año mejora el primero. Claro, pero no tiene ningún... O sea, yo podría decir, es que estáis ante un genio de la finanza. No, simplemente no robo, entre otras cosas. Además de no robar, me creo la gestión pública. Pero claro, es que cuando los que gestionan lo público cuando gestionan lo público de guindos, pues claro, es que claro, bueno, no vale, no utilicemos a alguien que se agafe, pero cuando gestiona lo público, cualquier persona que lo que está buscando es precisamente demonizar la gestión pública porque lo que defiende es lo privado. ¿Y quiénes han estado gestionando en nuestro país las empresas públicas? Los que era presidente de AENA quien quería privatizarla. Compañeros y compañeras, es que la ha privatizado en parte y le ha dado un beneficio brutal a los inversores a los cuales le colocó el 49%. Es que han estado y siguen estando, desgraciadamente también con el PSOE, gestionando la empresa pública los que no creen en lo público. Pues, vaya rollos eso. Como buena frase para acabar, Carlos, muchas gracias. Yo creo que de rollo pocos, yo creo que son experiencias muy positivas de un gran ayuntamiento, sobre todo fundamentalmente porque lo que nos demuestra, y por eso le demonizan a él, es que eso no se hace desde la teoría, eso no se hace desde una rueda de prensa, sino se hace desde la gestión diaria, del día a día, en el cual, como era el título de nuestra, digamos, de la escuela de estudio de hoy, si es posible con deuda hacer política pública, es posible, y se nos demuestra con la mano cuando él era, y seguro que el resto del equipo de Ahora Madrid continuará en la línea, seguramente, en la misma línea, es posible reducir deuda, dar mejor servicios, redistribuir la riqueza y aún así la gente está disfrutando de mejor y mayor calidad de los servicios públicos.